Bien, hola a todos, mil disculpas en el video anterior y vamos por la pregunta 17 y el computador se me apagó y se detuvo el video y quedamos por esta pregunta. Entonces vamos a seguir resolviendo el examen. Recuerden que me pueden apoyar siguiéndome en las redes sociales, comentando el video, dándole like y suscribiéndose al canal. Bien, entonces tenemos la pregunta 17 que nos dice al evaluar la siguiente integral, integral del de 0 hasta infinito, de 1 sobre x al cuadrado más 1. Yo les había dicho que esa integral, la solución era tangente a la menos 1, entonces sería tangente a la menos 1 de los límites de integración. Bueno, primero pues partimos de que una es integral impropia, ¿cierto? Y se calcula como el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 0 hasta b de lo que está aquí, ¿cierto? Que sería x a la 2 más 1. Y a nosotros al tener eso, pues sería bueno, que sería por dx. Igual, bueno, aquí sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de x al 1 sobre x a la 2 más 1, que sería tangente a la menos 1 o arcotangente o la tangente inversa, con el límite de integración desde 0 hasta b. Entonces eso lo vamos a calcular aquí en GeoGebra. Yo la he hecho 1 sobre x a la 2 más 1. La integral de eso va a ser, como les dije, la tangente inversa. Vamos a esperar que la calcule. Ahí está, tangente a la menos 1. Y lo que hacemos es calcular el límite cuando tiende a b, pero b es infinito. Entonces el límite cuando la función g, que es la integral, tiende a infinito. Y también cuando g es 0, que es cuando el límite inferior es 0. Entonces sería el límite superior menos el límite inferior. Eso me da 1,57. Aquí la respuesta está con pi. Entonces vamos a ver cuánto vale pi medios. Y ya viendo la respuesta que coloqué, pi medio, 1,57. Es la respuesta que me muestra GeoGebra, 1,57. Ya ninguna otra respuesta va a dar ese 1,57. Este es pi sobre 8, pi cuarto, 3 pi sobre 5. Entonces la respuesta es pi medios. Que el volumen de un sólido generado al hacer girar la región acotada por la curva y igual a 2 a raíz de x, y las rectas y igual a 2, x igual a 0, y y alrededor de la recta y igual a 2. Bueno, esto va a ser también algo distinto. Vamos a ver cómo hacemos acá para hacer la explicación de esto. Raíz de x, y igual a 2, x igual a 0, y en la recta y igual a 2. ¿Ok? O sea, hay que hacer girar esta región que ven aquí. Voy a buscar aquí la herramienta de recorte. Entonces hay que hacer girar esta región que ven acá en torno al eje este y igual a 2. Bueno, eso lo vamos a hacer por el método de los discos. Aquí simplemente hacemos una rebanadita de un disco que va a tener un ancho de x, y vamos a tener que el disco va a tener un grueso, ¿cierto? Una altura que va a ser como de aquí a acá mide 2, entonces va a ser todo esto que mide 2 menos la función y. Entonces esto va a ser, el alto del diferencial va a ser 2 menos y, ¿cierto? Que va desde 0 hasta 4. Miren, aquí está el 4, entre 0 y 4. Entonces, ¿cómo va a ser la integral? La integral va a ser desde 0 hasta 4 de del grosor de esto, ¿no? Que sería 2 menos la función. 2 menos la función, pero la función y es igual a raíz de x, entonces sería raíz de x, eso al cuadrado por dx. Y no olvidemos el pi que multiplica
al método de los discos, allí. Entonces podemos hacer el cálculo aquí para que nos arroje pi, GeoGebra nos los arroja con pi. Entonces sería, añadimos el pi por la integral de 2 menos raíz de x, todo eso al cuadrado, entre 0 y 4. Vamos a esperar que arroje el resultado. Bueno, no me lo arrojó con pi. 8,37. 8,37. Vamos a ver si le quitamos el pi. Si nos arroja 8 tercios. En 2 menos y. ¿Sí? No, no nos arroja. 8,37, veamos. 8 tercios de pi. 8,37. Aquí está la respuesta. Listo. Esta sería la respuesta del volumen. El volumen del sólido generado al hacer girar la región y igual a raíz de x, parecido a este, y las rectas y igual a 2 y x igual a 0 alrededor del eje x. Entonces vemos aquí en GeoGebra. Es la misma función, pero la recta y igual a 2. Pero ahora es esto haciéndolo girar en torno al eje x. Ahora vamos a hacerlo girar en torno al eje x. Ya no va a ser en torno al eje y igual a 2. Entonces, aquí sería lo siguiente. Tomamos el mismo diferencial, pero va a ser por el método de las arandelas. Como va a girar en torno a este eje ahora, entonces ahora va a ser, esto va a tener un radio 1, o el radio pequeño, digámoslo así, R minúscula, y un radio grande. ¿Cierto? R minúscula y R grande, que va a ser la diferencia entre el radio grande menos el radio pequeño. ¿Cierto? Que va a ser, este va a ser un radio fijo 2, y este va a ser un radio variable que es raíz de 2, raíz de x, ¿verdad? Sí, raíz de x. Entonces, tenemos desde 0 hasta 4 también. La integral desde 0 hasta 4, no olvidemos el pi aquí al antico, pero ahora será este al cuadrado menos este al cuadrado, sería 2 al cuadrado que es 4 menos raíz de x al cuadrado que es x por dx. ¿Cierto? Esto sería 2 al cuadrado, da esto, y este sería raíz de x al cuadrado, que es esto que está acá. Ya yo lo resolví directamente, pero podemos hacerlo así directamente. Sería pi que multiplica a la integral de 2 a la 2 menos raíz de x, ¿sí? A la 2, cerramos paréntesis, entre 0 y 4. 8pi, y aquí está la respuesta. Dice, si la función de ingreso promedio marginal de un producto es, este va a ser un ingreso promedio marginal. Ingreso promedio marginal. Entonces, es un ingreso promedio que es marginal. Entonces, primero hay que integrarlo. Si nosotros integramos esto, sería 200x a la 3 sobre 4. Se le suma 1, 200x a la 4 sobre 4 me da 50x a las 50x a la 4. Si integramos esto sería 30 a la 3 sobre 3, sería menos 10x a la 3. Si integramos este sería más un tercio del logaritmo de x menos 20x. Pero como ahora, si yo integro eso, bueno, ese sería, bueno, se le sumaría una constante de integración, ¿cierto? Pero esa constante de integración no la sabemos pues porque no nos dan ningún dato, ¿cierto? Y porque es una integral indefinida. No sabemos si hay ingresos no operacionales, pero por lo pronto le sumamos esa constante de integración porque es una integral indefinida.
Ese va a ser el ingreso, pero el ingreso promedio, porque ya quitamos la M porque era marginal, lo integramos y ahora solamente es ingreso promedio. Para ahora hallar la función de ingreso, simplemente multiplicamos la función de ingreso promedio por X para tener la función de ingreso. Entonces, si multiplicamos a todo por X, entonces sería 50X a la 5. Esto multiplicamos por X, sería menos 10X a la 4. Este sería más un tercio por X, por el logaritmo natural de X, menos 20X a la 2, más CX. ¿Y cuál es esa respuesta? Es la C. 50X a la 5 menos 10X a la 4 más un tercio de X por logaritmo de X menos 20X a la 2 más CX. Listo. Dice el volumen del sólido generado al hacer girar la región Y igual a la raíz de X y las rectas alrededor del eje Y. Ahora mismo, igual que este que veíamos acá, pero ahora va a girar en torno al eje Y. Entonces ahora vamos a tomar, bueno, vamos a ver si podemos... bueno, aquí tocaría hacer por el método de las capas cilíndricas. Entonces aquí sería, aquí, una distancia de X estaría el diferencial, tendría una altura igual a la que teníamos acá, que sería 2 menos Y, ¿cierto? 2 menos Y, que en función de X sería menos 2 raíz de X, ¿cierto? Entonces la integral estaría dada por el método de capas cilíndricas como la integral desde 0 hasta 4 de 2pi R por H, pero R ¿quién es? R es el radio del cilindro, que sería X, daría una distancia X, por la altura que sería esta que vemos acá, 2 menos raíz de X, 2 menos raíz de X por dx. Entonces, integramos. Sería, le agregamos el pi, nos vamos a sacar el 2pi, 2pi que multiplica la integral de X que multiplica a 2 menos raíz de X, cerramos paréntesis, entre 0 y 4. Y eso nos da 20,10, 20,11 aproximándolo, ¿no? Verificamos, sí, 2pi R por H, sí, así está bien. 20,10, ¿cierto? 16 por ahí. Vamos a ver cuánto es 32 sobre 5 pi. 20, exactamente el mismo valor, es exactamente igualito, nos lo dio así. Entonces la respuesta sería 32 sobre 5 pi. Dice el siguiente enunciado: un epidemiólogo está haciendo un estudio, para eso tiene un cultivo de bacterias que crece de tal manera que después de T minutos alcanza un área de ADT. Se sabe, bueno, alcanza un área de esta, se sabe que al inicio de este estudio el cultivo de bacterias era de 15 centímetros cuadrados el área y que el área cambia a razón de 3/4 de T al cuadrado más logaritmo natural de T a la medio. Para determinar el área del cultivo después de 20 minutos es conveniente que, bueno, dice calcular la integral definida entre 0 y 20 de la razón de cambio del área. Vamos a ver, entre 0 y 20 para determinar. Bueno, Pedion está haciendo un estudio, para esto tiene un cultivo de bacterias, crece de tal forma que después de 10 minutos alcanza un área ADT. Se sabe que al inicio del estudio el cultivo de las bacterias era de 15 centímetros cuadrados. Ok, bueno, al inicio, ¿no? Hay un área de 15 centímetros cuadrados. Entonces, no podemos hacer esto porque me están diciendo que calculemos enseguida la integral definida entre 0 y 20. No, porque, pues, recordemos que hay una condición inicial que me dice que cuando t es igual a 0, o al inicio, el área es de 15 metros cuadrados. Vamos a calcular la integral indefinida y hallar la constante con los datos dados para obtener el área. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Hallar la integral indefinida, ¿para qué? Para tener en cuenta esa condición inicial. Dice el tercero, con el área, hasta ahora vamos a ver, con el área evaluar
en t igual 20 minutos y sumarle 15. No hay que sumarle 15, pues porque no tenemos en cuenta la condición inicial cuando estamos haciendo la integral entre 0 y 20, ¿cierto? Esa no. Dice, con el área obtenida evaluar t igual a 20 minutos. Exactamente. Si nosotros tenemos en cuenta este 2, la integral indefinida y hallamos la constante, simplemente ya tenemos la ecuación del área, simplemente reemplazamos los 20 minutos y obtenemos el resultado. Listo, una de las aplicaciones de la integral consiste en el estudio de la cinemática, estudio del movimiento. Es así como al intentar integrar la función que determina la velocidad de un cuerpo en un espacio de tiempo determinado, se obtiene un desplazamiento, porque la velocidad es la variación de desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y tenemos también que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esas son las que tenemos, ¿no? Entonces me están diciendo que una de las aplicaciones de integral consiste en el estudio del movimiento. Así es como la integral, la función que determina la velocidad de un cuerpo en un espacio de tiempo determinado, se obtiene el desplazamiento. Exactamente. Al integrar la función que determina la velocidad exactamente de un cuerpo en un espacio con respecto al tiempo, exactamente, ¿cierto? Y también nos dice, porque la velocidad es la variación, miren, la velocidad es la variación de la posición o del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces marque A si la afirmación y la razón son verdaderas. Sí, la explicación y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Veamos a ver por qué la explicación es correcta. Y es correcta la afirmación. Esto es correcto, una de las aplicaciones, ¿cierto? Nosotros vimos en videos anteriores que existe ese estudio en las integrales en cuanto a la cinemática, que estudia el movimiento. Dice que al integrar la función que determina la velocidad, si yo integro la velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo, se obtiene el desplazamiento, ¿cierto? Miren que aquí si yo integro la velocidad, miren, obtengo que el desplazamiento. Porque la velocidad, exactamente, porque la velocidad es la variación del desplazamiento con respecto al tiempo o por unidad de tiempo. Dado el problema, un resorte, creo que es larguito, un resorte tiene una longitud de 5 centímetros y una fuerza de 20 newtons se requiere para mantenerlo estirado a una longitud de 10 centímetros. ¿Cuánto trabajo se requiere para estirarlo de 20 a 25 centímetros? Bien, el resorte tiene una longitud de 5 centímetros, esa es la longitud inicial, ¿cierto? El resorte tiene 5 centímetros de longitud. 5 centímetros. 5 centímetros de longitud. Están los 5 centímetros. Si una fuerza de 20 newtons se requiere para mantenerlo estirado a una longitud de 10 centímetros, para 10 centímetros que esté estirado, se requiere una fuerza de 20 newtons. ¿Cuánto trabajo requiere para estirarlo de 20 a 25? Entonces estamos hablando en centímetros, ¿no? Para hablar en metros, pues tenemos que hablar esto pues serían 5 centímetros, serían 0,05 centímetros, 0,05 metros, para dar las unidades del sistema internacional. Entonces tenemos calcular la constante del resorte con la fórmula K igual F por X. No. Calcular la constante del resorte con la fórmula F igual a K por X, así sí está bien. Aquí lo que hacemos es despejar K, y K es igual a F sobre X. Miren que es lo contrario a lo que nos dan acá, esto está erróneo. De aquí despejamos K y es F sobre X. Y calculamos la integral de, bueno, primero calculamos la constante, ¿no? La constante del resorte. Sería la fuerza de 20 newtons, ¿cierto? Se requiere para mantenerlo estirado 10 centímetros. ¿Qué? ¿Cuánto se estiró? Se estiró 5 centímetros, pues porque primero tenía una longitud de 5, llegó a 10, entonces sería 20 sobre 0,05.
y eso me da 400. Recuerden que esto está en centímetros. En metro es 0,05 metros. Entonces yo divido los 20 newton de fuerza, que sería la fuerza, sobre la longitud que se estiró, que sería 20 sobre 0,05, me da 400. Entonces aquí vemos la integral de... recuerden que es la integral para encontrar el df, perdón, dk por x por dx. Y la constante me dio 400, entonces sería la integral de 400 por x por dx. ¿Y cuáles son los límites de integración? Que estirarlo de 20 a 25 centímetros, pero recuerden, su longitud inicial es de 5 centímetros. O sea, él va a estirar desde 15 centímetros hasta los 20. Y así sería. Entonces, esta sería la 2 y la 4 serían la respuesta correcta. Y aquí tenemos la siguiente. Si la función f de x igual, al resolver utilizando el método de integración por partes, se tendría el resultado de... Bueno, aquí simplemente, como es un examen, podemos ayudarnos con GeoGebra, porque hacer eso por partes ahorita, pues sería un poquito pues, complicado. Simplemente nos ayudamos con GeoGebra y decimos que arco seno de x le vamos a calcular la integral. Listo, sería x por el arcoseno de x, hasta ahora va esta, más 1 menos x cuadrado más c, entonces sería esta respuesta que ven acá, la b. Listo, eso sería todo. Espero te haya gustado. Comenta qué te pareció y comparte con tus amigos. De esta manera me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.